¿Cuántos se sienten débiles? Levante la mano, ¿quién se sienta débil? Ya yo no. A ver, ¿cuántos se sienten fuertes, hermanos? Fuertes, quiero ver sus manos. ¿Seguros? Entonces hay que levantar la cena y los hermanos pueden irse a casa. Creo que, hermanos, esta tarde, sí, el Señor pone todos los elementos, las piezas, y creo que la reflexión que nos dio nuestro hermano Miguel es el punto, hermanos. La lectura bíblica que yo voy a leer está en 1 Corintios 11 y dice lo siguiente. 1 Corintios 11, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, y nos lo dice en esta hora a cada uno de nosotros: hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Voy a hacer un alto aquí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que a él le llegaban noticias de que los hermanos tenían reuniones, parece ser que de este tipo, pero dice él que también le llegaba la información de que en esas reuniones había, ¿qué cosa dice? Había grupos, ¿verdad? Dice que habían hermanos, dice, se reúnen como iglesia, pero no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo quisiera en esta hora no preguntar, sino solamente que la iglesia pensase, reflexionase en esto que el apóstol Pablo está diciendo. Pero noten lo que dice en lo que sigue. Yo creo que en esto hay algo de verdad. Dice, en realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Decía nuestro hermano, y lo que dice el apóstol Juan, es que si nosotros no nos amamos unos a otros, entonces no podemos ser discípulos del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están con lo que el Señor dice? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestros hermanos que sí vemos? Dice el apóstol Juan en la segunda carta, en una de sus cartas, de las cartas que tiene. Eso es contradictorio. Pero me llama la atención lo que dice: para que se vea quiénes son los seguidores. O sea que Pablo está diciendo aquí que quienes se aman, quienes conviven, quienes demuestran ese amor, esos son los verdaderos seguidores, los verdaderos discípulos. Si no existe eso, entonces no estamos cumpliendo lo que el Señor dice. Dice también, según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan, y eso ya no es participar en la cena del Señor. Más bien eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en su casa o esperen acaso que los felicite, pues no hay razón para felicitarlos. Esta noche, hermanos, antes de pasar a participar de estos emblemas, porque está el pan y está el vino y estos frutos, quisiera hacer una parte, Dani y hermanos que están en la directiva.
Yo no sé si entre nosotros hay alguien o hay hermanos que tenga algún problema con otro hermano, ¿verdad? Porque a veces al salir, al entrar, a veces pareciera ser que a veces como en un taller de carros descompuestos. Puede ser que alguien al salir de la iglesia andaba mal de los frenos y al salir ahí como que atropelló a alguien. O puede ser que alguien, ¿verdad?, ande mal de la suspensión, ¿verdad? Y entonces por ahí como que también como que se vio así que caminaba diferente, avanzaba diferente. Creo que es momento, hermanos, de que si tienes que arreglar algo con tu hermano, con tu hermana, es el momento. Es el momento de que si tienes que arreglar algo con tu esposo o con tu esposa, tenemos que arreglarlo. Es el momento de que si tienes que arreglar algo con tu hijo o con tu hija o con tu papá o con tu mamá, hermanos, es el momento de movernos, de levantarnos e ir con esa persona. Sé que se va a hacer un poco de movimiento, pero hermanos, es necesario. Es necesario que vayamos con papá, con mamá, con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, tu hermana. Es necesario que le pidas perdón y que le digas que lo amas y que le digas que quieres escuchar de sus labios que ella también o él también te ama. Y entonces, hermanos, poder pasar a gustar de esta cena que se ha preparado con los emblemas del pan y el vino que está delante de nosotros. Es el momento para que lo hagamos, para que nos podamos mover, y entonces una vez que arreglemos esta situación, hermanos, y le demos un abrazo a esa persona con quien tenemos alguna diferencia, alguna situación, entonces le demos un abrazo, hermanos, le demos una sonrisa, ¿verdad? Y entonces pasemos a la mesa y entonces después de una oración, entonces gustaremos de esta cena. Vamos a hacerlo en este momento, vamos a movernos, vamos a levantarnos, y si tienes algún problema, ¿verdad?, algún detalle con alguien, puede ser con tu esposa, puede ser con tu esposo, puede ser con tu hijo, con tu hija, puede ser con tu papá o tu mamá, o puede ser con algún hermano o alguna hermana, ¿verdad?, que tiene ya tiempo que a lo mejor, no sé, algo pasó, algún malentendido, alguna cosa que no encajó, y eso ha hecho que se haga un distanciamiento. Hermanos, es el momento para que lo hagamos. Y cuando terminemos de esto, entonces pasaremos a gustar de la cena de esta noche.